Los personajes que son noticia están en La Hora de la Verdad. Muy bien, y como se los anunciamos a ustedes, vamos ahora a conversar con el doctor Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas, quien ha hecho una gravísima denuncia en contra de la señora fiscal Luz Adriana Camargo y en contra de su actividad respecto de nada más y nada menos que determinar los preacuerdos con Sandra Ortiz, mujer clave en todo este proceso de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo. Doctor Pablo Bustos, bienvenido a la Hora de la Verdad. Muchas gracias por atendernos. Señoría, muchas gracias por la invitación a la mesa de trabajo, gracias por esta honrosa participación y a la audiencia tan inmensa de este medio tan querido y respetado por mucha gente que quiere una voz distinta y completa de lo que son los hechos de corrupción a nivel nacional e internacional, como ha sido la constante de su programa. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor Bustos. Doctor, ustedes ya radicaron la denuncia respectiva en contra de la fiscal Luz Adriana Camargo por la presunta comisión de delitos de falsedad en documento público y fraude procesal. Y díganos el sustento que usted ha encontrado para promover esta acción en contra de la fiscal general. Sí, cómo no, dentro de la ejercicio de la calidad de representación de víctimas, la Red de Veedurías de Colombia ha venido actuando en todas y cada una de las audiencias desde el comienzo y hemos hecho un seguimiento muy concreto a la, digamos, desempeño de la Fiscalía como un todo. Y curiosamente lo que hemos encontrado es que la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, ha estado tras bambalinas manejando este proceso, pero a la hora de asumir responsabilidades concretas, es decir, de firmar actos concretos, de decidir cosas específicas como brindarle beneficios a los procesados, principios de oportunidad, preacuerdos, etcétera, decidir esas estrategias, ella se ha mantenido silenciosa, callada, y es más, y ha negado esa intervención y esa participación, no obstante que esa misma, y es la razón de nuestra intervención, le ha negado, la fiscalía le ha negado la posibilidad de hablar la verdad o su narrativa de verdad a Sandra Ortiz Nocua, nada menos que a la asesora presidencial para las regiones, quien estuvo partícipe en la entrega de los dineros a Baname, quien en las reuniones con el asesor presidencial del DAPRE, Carlos Ramón González, hoy prófugo, con las reuniones es decir, con todo el entramado del entramado de corrupción que se dio a alto nivel y que la fiscal general no quiere otorgarle los beneficios que le ha entregado a todos porque esto se ha convertido en una feria de los principios de oportunidad y preacuerdo. Hoy mismo tenemos uno con el exdirector de la función pública, César Manrique, pero a esta señora porque ha querido hablar y comprometer a altos niveles del gobierno, por decir algo, al ex asesor jurídico de Palacio y hoy magistrado Vladimir Fernández, que puede, digamos, aportar las pruebas que no tiene todavía la Corte Suprema de Justicia y que ruega tenerlas porque apenas tiene un inicio de investigación y una medida de aseguramiento contra NAME, pero no tiene la prueba reina de quien entregó ese dinero, etcétera. Entonces le silencia porque señala los vínculos que hubo entre ellos mismos y la elección y su elección como fiscal general de la nación. Entonces la recusamos y dice ella misma que no tuvo ninguna injerencia al respecto. La denuncia que se formuló ayer ante la Comisión de Investigación y Acusaciones daba cuenta claramente de cómo una de las fiscales del caso, la fiscal novena, la fiscal principal destacada, designada, fiscal que además es nombrada por la propia fiscal general, es una fiscal delegada ante la Corte, que lleva este proceso, que ha sido la líder del mismo, inclusive que fue premiada el año pasado por el propio gobierno nacional, qué paradoja, por adelantar este mismo caso, el presidente de la República directamente. No debió otorgarse ni aceptarse ese premio porque era el investigado mismo. En fin, sin embargo, una funcionaria, alta funcionaria de la Fiscalía certifica que la fiscal general de la Nación hacía parte de la aprobación del principio de oportunidad y esto lo hace certificando una condición de seguridad como lo hace la jefe del Departamento de Protección y Asistencia de la Fiscalía. Eso más
lo que ha expresado tanto la propia Sandra Ortiz sobre la cercanía y la intervención de la fiscal general, la defensa que ha tenido reuniones y va estos días, inclusive se van a arrimar unos chats y otras conversaciones y pruebas de la participación activa de la fiscal general de la Nación, que inclusive en reuniones con este servidor como representante de víctimas, tuvo reuniones con la misma fiscal novena delegada Cristina Patiño, y me aseguró que la fiscal general de la Nación tenía que aprobar esos preacuerdos y, por supuesto, esos principios de oportunidad, que no son otras cosas que un perdón, un olvido de delitos para que delaten personas más importantes, y cuando acá ocurre, entonces la fiscal cierra las puertas y niega cualquier intervención. Por esa circunstancia está no solamente recusada, sino denunciada en 2 ocasiones ante la Comisión de Investigación y Acusaciones en términos generales. Es decir, la fiscal está tirando permanentemente salvavidas al gobierno nacional y se mantiene a la sombra cuando es la protagonista, y sin duda explicable esta situación por el hecho de que ser el gobierno nacional quien la nominara, la postulara y la introdujera a última hora en la terna y le hiciera fiscal general de la Nación, a quien, pues digamos, a quien el país a ella le debe al país la responsabilidad frente a la falta de claridad, a la lentitud, a la falta de justicia y a la falta de verdad, y sobre todo que está diciendo también que directa o indirectamente, que con las pruebas que ya tiene la misma Corte Suprema de Justicia es suficiente, cuando en realidad nada, quien debe decidir la suficiencia o insuficiencia es la propia Corte Suprema de Justicia, por cierto, su superior jerárquico en términos de administración de justicia directa. Sumado a esto, inclusive la Fiscalía no apeló recientemente el beneficio del acuerdo con el propio presidente, con el propio director exdirector de UNGRD, Olmedo López, lo cual lo dejó por fuera prácticamente de una serie de beneficios cuando era quien más había aportado a este proceso, y ahora quien fue tratado de sobornar por más de 13.000 millones de pesos para tratar de cerrar estas investigaciones. Y ayer quien estaba sobornando, por ejemplo, curiosamente, mientras que la fiscal estaba dando ruedas de prensa, la persona que estaba siendo citada, el abogado para esa diligencia que teníamos al mismo tiempo, no concurrió la fiscal del caso, y además de eso, inclusive la diligencia fue aplazada por 4.ª vez porque no había servicio de internet. Se conectó y se desconectó el abogado procesado, y curiosamente la diligencia tuvo que nuevamente aplazarse. Es decir, la fiscalía no le ha cumplido al país y solamente quiere llevar a los procesados cuando les da un beneficio. El mismo César Manrique hasta hoy lo lleva, hoy mismo a las 8 de la mañana será llevado a una audiencia menor. El propio Carlos Ramón González anda prófugo, las medidas, y le permite que la audiencia se haga no presencialmente, y después de más de un año, los dos, de estar siendo señalados abiertamente por su participación en este gran entramado de corrupción, que solo deja, digamos, un sinsabor frente al quehacer de la Fiscalía General en su conjunto, y de cómo la fiscal general también se escuda en sus fiscales delegados ante la Corte, que en última no hacen más que eco a un sinsabor, a un desdén por la administración de justicia y las garantías procesales de verdad, justicia y reparación de las víctimas y de la sociedad en su conjunto. ¿Cree usted que la acción ayer emanada por la Fiscalía respecto a la imputación de cargos en contra de Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda de Gustavo Petro, tiene que ver con toda esta presión que se está ejerciendo porque no hay resultados todavía en concreto a las cabezas que fueron los responsables de ejecutar uno de los actos de corrupción más violentos en Colombia en los últimos años en el país? Sí, mire cómo apenas, es decir, la fiscalía se ha quejado de que se ha manejado, por el caso, por ejemplo, de Sandra Ortiz, el tema mediáticamente, y lo que sale es a responderle mediáticamente, por ejemplo,
a Guatemala, el tema gravísimo de Guatemala, que más allá de la inmunidad digamos del resorte de las imposibilidades de o no de adelantar esa investigación, debería contarle al país y al mundo, primero encarar esa investigación así fuera por un apoderado en ese país, defensor, como ocurre en el sistema colombiano, y a su vez decirle la verdad, que el mundo sepa la verdad, que ese país sepa la verdad y que podamos tener claridad sobre qué fue lo ocurrido allí, no solamente con que no puede ser investigada sin entrar en el debate de fondo a nivel nacional e internacional y más dependiendo de una comisión contra la impunidad. Ahora, lo de ayer indudablemente fue un uso mediático de un proceso para fines inadecuados, porque bastaba con que radicara la solicitud la imputación para que entonces el país se enterara. No habría necesidad de hacer ningún show mediático para decir algo que estaba ocurriendo como consecuencia de la presión que venimos ejerciendo todos los colombianos para saber la verdad de eso y lo que ya sabíamos hace rato, muchísimo tiempo, que ministros están implicados, que otros parlamentarios están implicados, que otros altos servidores públicos, y cuando trata de hablarse por las mayores jerarquías, entonces se aplica una ley del embudo al contrario, es decir, tratar de saber lo menos que se pueda hacia arriba y lo más hacia abajo, y ven los mayores beneficios a quienes imputan, a quienes no, menos responsabilidad tienen, y perseguir a quienes están tratando de colaborar con la justicia de fondo para que sean los jueces los que decidan. La fiscal se ha abrogado el papel de juez y de investigadora de una manera bastante anodina e irresponsable. Debería permitir que quien quiera hablar lo haga y lo haga libremente de toda coacción, pero esos compromisos, ese atavismo entre el Poder Judicial, entre la Fiscalía y el Ejecutivo que la postula, y más cuando su nombramiento, su propio nombramiento lo pone en cuestión uno de los testigos, pues ha hecho que se enturbie la actividad de la Fiscalía y pierda integridad y probidad, que es lo que estamos demandando. No estamos diciendo que lo que ella pueda decir cada quien sea cierto, pero sé que sean los jueces, por los mecanismos de ley y de derecho, que se dirima esa cantidad de verdad que cada quien puede aportarle esa investigación tan importante y al país. Y es lo que no está ocurriendo desafortunadamente en la Fiscalía, y que sin duda obligará a revisar los mecanismos de elección de fiscal general de la Nación en algún momento en el país. Doctor Pablo Bustos, pues muchísimas gracias por atendernos en la hora de la verdad. Estaremos muy pendientes de lo que pase en la comisión de acusaciones con la denuncia que han presentado, que lamentablemente suele dormir el sueño de los justos, ¿no? Demora y demora el tiempo. Esperemos que este no sea el caso. Esperemos que no, y estaremos atentos en cualquier caso. Me parece importante este juicio de verdad, este tribunal que es de opinión, que en realidad es, por ejemplo, el programa de la hora de la verdad, la información pública, la posibilidad de acceder a lo que está ocurriendo de manera concreta en esas diligencias, porque el verdadero juez es la ciudadanía, y ese verdadero juez premia o castiga, y estamos en un proceso electoral donde la gente tendrá una opción, sin duda opciones para decidir si sigue premiando a los corruptos, a los que le hacen la zancadilla a la justicia, o a quienes obran acorde con ella, con la justicia, con la verdad y con la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, un feliz día. Será el doctor Vale, Pablo Bustos de la Red de Veedurías Ciudadanas aquí en la hora de la verdad. Y no se muevan, ya regresamos al oído. Explosiva carta que acaba de enviar Álvaro Leiva, ex canciller de Gustavo Petro, mano derecha que fue en todo su proceso de gobierno durante los primeros 2 años. No se muevan, ya se les voy a contar detalle a detalle de lo que está diciendo Álvaro Leiva. Ya regresamos. No solo es un programa, es una forma de entender el país. La Hora de la Verdad te acompaña con reflexión, carácter y convicción. Síguenos y apoya nuestros canales digitales de La Hora de la Verdad, porque la verdad no se oculta, se muestra con hechos.